a mirar más bien la interpretación de esta parábola, porque muchos entienden la interpretación a su manera, pero siempre en la Biblia va a haber una interpretación principal, una interpretación. Y sí hay aplicaciones para el ser humano, cómo podemos aplicar el texto a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, es correcto, pero siempre va a haber una interpretación principal. Y esta es la que quiero enseñarle hoy y que muchos no conocen, porque lamentablemente así es, ¿sí? En Lucas capítulo 10, fíjese lo que dice la palabra de Dios, del versículo 25 al versículo 37, dice de la siguiente manera. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, hablando de Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea que la persona todavía tiene esperanzas. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Dice, versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Al otro día, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Aquí miramos nosotros, hermanos, la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Pero vamos a ver la interpretación, ¿verdad? Porque es aquí donde muchos no entienden esta parte, ¿verdad? El buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él bajó del cielo y encontró a la humanidad en el camino de la vida, tirados, nos encontró tirados y medio muertos. ¿Ok? La palabra de Dios nos enseña que el hombre que estaba tirado representa a nosotros, a la humanidad, que está tirada en el mundo, necesitada de Dios, necesitada de un Salvador. Jesucristo, el buen samaritano, viene, nos encuentra en el camino de la vida, ¿y qué es lo que hace? Nos echa aceite y vino en nuestras heridas, ¿verdad? Él vino a salvarnos. Recuerde que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y el vino también es un tipo del Espíritu Santo. Entonces Él viene y nos echa aceite y vino, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego la Biblia nos enseña que este hombre descendía de Jerusalén e iba a Jericó. Ese era su camino. Pero la palabra de Dios dice que descendía. Ahora, primero vamos a mirar. Este hombre está en Jerusalén,
está alabando a Dios allá, está contento, está feliz. Todo está bien en Jerusalén. Y Jerusalén representa el huerto del Edén en sus inicios, cuando Dios puso el huerto del Edén en la tierra. En el huerto del Edén miramos a un hombre llamado Adán, el cual es feliz, el cual platica con Dios en las tardes, el cual tiene comunión con Dios, con su Creador. Él es feliz, pero de repente entra el pecado en la vida de Adán y lo hace descender, ¿verdad? Entonces miramos que Jerusalén es un tipo del huerto del Edén, donde el hombre es feliz, donde el hombre está en comunión con Dios. Pero llega el pecado y el hombre empieza a descender por el camino de la vida. Y cuando el hombre empieza a descender, se encuentra con unos ladrones, los cuales lo despojan y lo dejan medio muerto, lo golpean, le quitan todo lo que tienen. Los ladrones representan a Satanás. La Biblia nos enseña en Juan 8:44 que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Entonces, Satanás viene y trata de acabar con el ser humano. La Biblia también nos enseña que un sacerdote pasaba por ahí, por ese lugar. Y dice la palabra de Dios que lo miró, le dio la vuelta, no hizo nada. ¿Qué representa el sacerdote? El sacerdote representa la religión. La religión no puede hacer nada por nosotros. La religión sin Cristo no puede hacer nada por nosotros. La religión dice, lo mío es mío. No puedo hacer nada por ti. Es una enseñanza poderosa. Nos está hablando de que la religión no puede hacer nada por nosotros. Y eso es lo que representa el sacerdote, que pasa, mira al hombre caído y le da la vuelta y sigue su camino. Luego la palabra de Dios nos enseña que luego un levita pasaba también por ahí, miró, no se acercó, le dio la vuelta y siguió su camino. ¿Qué representa el levita? El levita representa la ley. La ley de Moisés, nos enseña cuán pecadores somos. Es como un espejo. Nos enseña lo que realmente somos. Gente mala, gente perversa. Y nos dice lo malo que somos, pero no puede hacer nada por nosotros. Simplemente señala nuestro pecado. Eso es lo que representa el levita. La ley no puede hacer nada por nosotros. Pero luego la palabra de Dios nos enseña que pasa un samaritano. Y este samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo, el gran buen samaritano que se compadece de la humanidad. Este samaritano nos echa aceite y vino en nuestras heridas, nos levanta. La palabra de Dios dice que nos sacó del lodo cenagoso, metió sus manos santas al lodo para podernos sacar de ese lodo cenagoso. Luego la palabra de Dios nos dice que nos puso nuestros pies sobre peña y nos dio un cántico nuevo. Luego, este buen samaritano, que es Jesús, que representa a Jesús, nos lleva al mesón, al mesonero. Y al mesonero le dice, ten 2 denarios, cuídame a este hombre. Y si gasta un poquito más, cuando yo regrese, te lo pagaré. El mesonero representa la iglesia. El mesonero representa el pastor, que recibe a la oveja
la oveja que llega a la iglesia, y siempre llega, la oveja llega porque Dios permite que esa oveja llegue a la iglesia. Y le dice al mesonero, o a la iglesia, o al pastor, le dice, ten 2 denarios. Si gastas más, dice Jesús, cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces, miramos nosotros esta parábola y en su interpretación correcta, esta es la interpretación. Si viene bien cierto, nosotros decimos, no, el sacerdote no se podía acercar porque la ley se lo prohibía acercarse a un muerto. Todo eso ya lo sabemos. Que el levita representa al músico, eso no es cierto. Es decir, los levitas eran cantores, pero igual todo tiene una representación. Y muchos en esta parábola decimos, no, es que venía de Jerusalén, venía de las fiestas. Todo está muy bonito. Pero la verdadera interpretación es esta que le estoy diciendo. Y claro, cada quien puede tener su propia interpretación, si así gusta. Pero la palabra de Dios nada más nos da una. También nos da una aplicación, ¿verdad? En esta parábola del buen samaritano, el Señor nos habla y nos dice que como él que fue un buen samaritano para la humanidad, también nos enseña a nosotros a que vayamos por el caído, por el perdido, ¿verdad? Y hagamos el trabajo o la comisión de hacer discípulos, ¿verdad? Bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Yo sé que hay mucha gente que tiene su famoso punto de vista. Hace poquito yo platicaba con una persona y me hizo unas preguntas de la Biblia, a lo cual pues le contesté sus preguntas y me dijo, yo tengo mi propia interpretación, yo tengo mi propio punto de vista. Entonces digo, si tiene su propio punto de vista, ¿para qué me pregunta? Y luego también le pregunté, ¿a usted fue a una escuela bíblica? ¿O usted tiene alguna base para poder decir que conoce la palabra de Dios? Dice, no, yo nunca he ido a ninguna escuela bíblica, simplemente yo lo entiendo así. Y esas son las personas más, las que muchas de las veces alegan más, el que dicen que saben, que conocen la palabra. Entonces, para nosotros poder entender la palabra de Dios tenemos que tener un poquito de base en conocimiento bíblico, ¿verdad? Y si no lo tenemos, pues lo único que nos queda es ser alumnos, como nos ha tocado a todos. A mí me tocó por muchos años ser alumno de grandes maestros, que me tocó el privilegio de tenerlos. Tuve grandes maestros en la palabra de Dios y me tocó estar por muchísimos años sentado aprendiendo la palabra de Dios. Yo hoy tengo el gran privilegio de compartir la palabra y le quiero decir que yo no lo sé todo. No, claro que no. La Biblia es un océano. La Biblia es tan profunda que cada día aprendemos cosas nuevas. Pero claro, Dios me ha dado la oportunidad de ser maestro en la palabra de Dios. Y es un privilegio poderoso, grande, el cual valoro tanto. Y me encanta compartir la palabra de Dios en las redes sociales, donde pueda. Al principio me decían algunas personas, pero si nadie mira tus videos, le digo, bueno, pues ni modo. Si no los miran, pues no los miran y ya. Yo voy a seguir compartiendo. Pero a lo mejor en un futuro se quedan mis videos ahí. A lo mejor yo muero, pero quedan mis videos. Y a lo mejor en un futuro alguien los pueda valorar, los pueda apreciar y le pueda servir a alguien, ¿verdad? Nosotros debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si somos aplaudidos o si no somos aplaudidos. Me recuerdo mucho de la historia de Beethoven. La historia de Beethoven
Y no me estoy comparando con Beethoven, para nada. Pero Beethoven fue un gran músico. Un hombre que murió en la pobreza. Y hoy en día sus canciones valen oro. Sus canciones son escuchadas en todo el mundo. Entonces, yo me animo con esos tipos de historias. Y el compartir la palabra es un gran privilegio, un honor. Y en esta mañana que Dios me los bendiga a todos los que se conectaron temprano. Y este fue un episodio de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga